¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar la armonía para contextualizar nuestra melodía y reforzar la direccionalidad melódica. En el curso de desarrollo melódico que tenéis en teoriamusical.es hablamos de dos conceptos clave para esto. Uno sería lo que llamé gravedad melódica y el otro sería lo que llamé gravedad armónica. Básicamente la gravedad melódica hace referencia a dónde quieren moverse los sonidos dependiendo del contexto en el que los estemos escuchando, y la gravedad armónica hace referencia a cómo los acordes alteran ese movimiento o lo refuerzan o lo contradicen o introducen un movimiento que simplemente no estábamos esperando y lo justifican, es decir, modifican nuestra expectativa. Y en ese aspecto sí que es muy importante recordaros que al margen de nuestra expresión personal y de la búsqueda que nosotros tengamos con la música, podemos decir que desde un nivel mucho más general lo que estamos haciendo es gestionar la expectativa de nuestro oyente. Pero para gestionar su expectativa tenemos que comprender su expectativa, es decir, saber que la tiene y decidir si la vamos a satisfacer o no vamos a hacerlo. Y si no vamos a hacerlo, por supuesto, tenemos que tener un muy buen motivo. Esto es algo que vemos continuamente en los directos. Sabéis que aquí en el canal todas las semanas se explica una pequeña técnica para que vosotros podáis, a modo de laboratorio, juguetear con ella, encontrar formas de utilizarla en vuestra música, en vuestras composiciones. Hacéis una pequeña pieza de 1 minuto y medio y luego los domingos nos juntamos en directo y básicamente lo que hacemos es pasar tiempo juntos, escuchar qué es lo que habéis hecho y dar feedback. No solamente yo, sino toda la comunidad. Es algo que llevamos años haciendo y que es muy beneficioso, una especie de forma taller que viene muy bien pues tanto para la gente que venís simplemente aquí a ver los vídeos para aprender y mejorar, adquirir nuevos skills, como a alumnos de mis cursos que además de toda la información contenida en los cursos pues quieren una especie de ejercicios adicionales para poder ir practicando aquello que han aprendido. Entonces ahora vamos a dar un poquito de contexto a esta idea que vamos a ver esta semana para que tú puedas explorar. He intentado que sea una idea muy concreta y a la vez muy abierta para que la gente que ve los vídeos pero no se anima a participar en los directos tenga una pequeña excusa para decir, bueno, esta semana sí que voy a participar. La cosa va así: en un determinado contexto armónico, bien, tú tienes notas que son estructurales, digamos que no quieren moverse hacia ningún sitio, y tienes notas que sí que quieren moverse, lo que comúnmente denominamos tensiones. ¿Qué sucede? Que el uso y el tratamiento de la tensión ha variado mucho a lo largo de los siglos, especialmente en el siglo pasado, en el siglo XX, digamos, el cómo se trataban estas tensiones varió bastante, si lo comparamos sobre todo con cómo se utilizaba con el periodo de práctica común, ¿no? El periodo clásico y demás. Entonces, la idea básica es muy sencilla de entender. Antiguamente, digamos, en este periodo anterior de la música, lo que se suponía era que las notas eran consonantes, y si producías una disonancia, esta disonancia debía ser preparada y resuelta. Esto quiere decir que al igual que hoy día podemos tocar un acorde y directamente plantear estructuras así, con estas sonoridades, esto no sucedía antes, es decir, no podía suceder así, no debía suceder así. Cada una de las tensiones debía ser preparada y resuelta, y además tampoco debía haber un número muy grande para no romper la armonía en el sentido de convivencia pacífica, ¿no?, de lo que es la composición. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que con el avance de los siglos hay una progresiva aceptación de la disonancia, es decir, conforme avanzamos, pues ciertas cosas que nos sonaban más disonantes, pues comenzamos a aceptarlas, ¿vale? Pero la idea básica es muy sencilla. Vamos a simplificar muchísimo, a saltarnos un montón de normas y detalles, pero solo para que entendáis la esencia de la idea, que es con lo que también quiero que juguéis esta semana. Solo una parte de ella, ¿vale? Estamos dando un poquito antecedente. Entonces, yo tengo una nota. Esa nota te la presento en un contexto donde sea consonante. Por ejemplo, en este acorde, aunque yo lo ponga así adornadito, esta nota es consonante. ¿Por qué? Porque pertenece a la estructura, es decir, si lo reducimos a una tríada, esto es consonante, ¿vale? Entonces, si yo ahora quiero que esta nota se convierta en una disonancia, lo que debo hacer es introducirla en un contexto donde ya no es una consonancia. Esto lo entendemos todos, ¿no? Bueno, imaginad que estoy aquí y de pronto hago esto. ¿Oís? Aquí es, digamos, estoy en un acorde de sol y esto es una cuarta. Entonces esto quiere bajar.
a la tercera, cuarta baja a tercera, porque esa es su gravedad melódica, ¿vale? La cuarta baja hacia la tercera, además reforzado por la gravedad armónica, ¿vale? Formando este tritono que va a querer resolver, ¿verdad? Bien, pero fijaos qué curioso, la sensación es, cuando estoy aquí, no pasa nada, ¿vale? Pero en el momento que lo introduzco en este nuevo contexto, digamos, ha cambiado. Por lo tanto, esto sería como, vamos a imaginar, como prepararla. La nota sigue sonando, el contexto cambia y ahora esta nota me pide moverse. Por lo tanto, ahí si lo miramos en conjunto, tengo consonancia, esa consonancia se convierte en disonancia que debe ser resuelta y aquí se resuelve. Por lo tanto, tengo estos tres pasos, ¿no? ¿Qué sucede? Que jugando con anticipaciones y con retardos se generaban muchos de estos efectos. Por ejemplo, imaginad en un contexto un poco más moderno, estamos tocando y ahora aquí ¿qué está pasando ahí? Es la quinta del acorde, ¿vale? Lo simplifico todo con triadas para que lo veáis claro. Y ahora esto lo introduzco en este nuevo contexto. Aquí es la novena y la novena quiere descender. Entonces el proceso completo sería, la introduzco como consonancia, la pongo en un contexto donde no es una consonancia y ahora la resuelvo. Bien, aquí en este caso sería la novena, bien, que va a la fundamental en el contexto de este fa. ¿Qué sucede? Lo que hay que entender y dejar claro es que la manera de pensar en tensiones que había en el periodo clásico, la manera de pensar en tensiones que tenemos ya y en todos los estilos que utilizan relación escala-acorde no es igual, no es lo mismo, ¿vale? Muchas veces se intenta comprender un paradigma mirando desde el otro y eso muchas veces no funciona. Otras veces sí, pero muchas veces no. Por eso es conveniente entender que son cosas distintas y sobre todo no cometer el error y es un error que también pues tiene mucho que ver con una cuestión de soberbia, de pensar que lo otro está mal porque no coincide con lo tuyo, no, simplemente son paradigmas distintos y ya está, ¿vale? Pero es muy importante entender que esta idea básica de la tensión y la relajación, es decir, te presento el sonido relajado, lo introduzco en un contexto donde hay más tensión y entonces dejo que esa tensión resuelva, es algo a lo que seguimos siendo sensibles, aunque ya nos hayamos acostumbrado a que esta resolución no tenga por qué existir. Entonces, esta sería la primera cuestión, ¿no? Tengo que explorar esto de cuando voy a introducir una tensión, ¿qué pasa si la preparo antes y después la resuelvo? No la coloco como una tensión que no resuelve, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto, ¿dónde quieren resolver, dónde quieren moverse las cosas? Muchas veces lo que hacemos es que cogemos una determinada rueda de acordes y encima de eso nos ponemos a cantar, nos ponemos a inventar cosas, ¿no? Es un método que, bueno, que funciona y ya está, ¿no? No pasa nada, es muy, muy útil y todo, nadie dice nada de esto. Sin embargo, yo creo que es muy interesante que sepamos hacer como trajes a medida. Es decir, si yo tengo una melodía, imaginad que yo cojo esa rueda de acordes, hago una melodía y ahora le quito la rueda de acordes y miro la melodía y digo, vale, ¿qué movimientos melódicos tengo ahí? Y la siguiente pregunta es, ¿con qué movimientos armónicos puedo reforzar ese movimiento melódico y además jugando a esta cosa de tensión-resolución? Por ejemplo, imaginad que yo tengo esto, ese movimiento, ¿vale? En un momento dado yo estaba... cualquier cosa, ¿no? Vale, yo he compuesto eso y ahora le quito los acordes y miro el movimiento, ¿no? Y ese movimiento pienso, vale, ¿cómo justifico armónicamente ese movimiento? Entonces es cuando empiezo a ver varias cosas, ¿no? También depende de cuánta armonía esté estudiando y cómo de sensible sea ella, ¿no? Por ejemplo, en este contexto puedo forzar el movimiento, por supuesto. Bien, y no pasa nada, está bien. Pero yo lo que quiero es que la armonía, el contexto armónico me esté pidiendo ese movimiento. ¿Por qué? Porque yo lo voy a entregar, yo lo voy a dar. Lo que quiero es que el oyente desee aquello que yo ya he decidido darle, para que sea más placentero para ambos, ¿no? Entonces la idea sería, por ejemplo, si coloco esto en este contexto, pues bueno, está claro que
daño no hace y no suena mal. Pero fijaos qué pasa si yo coloco este contexto. Ahí mi deseo es mucho mayor. Si hago... ¿Por qué? Porque cuando oigo esto, lo estoy oyendo como una novena rebajada, ¿no? Armónicamente hablando, como una novena bemol, ¿no? Entonces quiero que baje. Es decir, quiero que descienda, ¿no? Luego la acompaño un poquito. Tiene mucho más sabor, tiene mucha más dirección. Es decir, esa direccionalidad que yo he creado y que en principio cuando la estaba utilizando sobre este do mayor suena bien, pero no está... Es decir, no hay un deseo de movimiento, simplemente el movimiento está... Pero en el momento en el que yo lo contextualizo aquí, el deseo es muchísimo mayor, ¿vale? Entonces se trata un poco de ver qué movimientos melódicos tengo y cómo puedo reforzarlos armónicamente. Es un poco la idea, ¿no? Imaginad que en lugar de un movimiento descendente, como este caso, quisiésemos un movimiento ascendente. Asciendo, aquí cuando subo, bajo esto otro, y ahora mi oído me pide esto, porque me ha pedido continuar todo ese movimiento cromático, ¿no? Esto es chulo también, a lo mejor en un momento dado tú melódicamente has hecho un movimiento, pues como esto, ¿no? Y no le has creado una justificación armónica, tú lo has hecho sobre una rueda muy básica que has estado trabajando. Bueno, pues ahora retomas el movimiento melódico y miras contextos en los que colocarlo, pero sobre todo contextos armónicos que refuercen su direccionalidad melódica. Imaginad que, volviendo a este gesto, se nos ha ocurrido esta idea, ¿no? De decir, bueno, pues... Bien, y hemos venido aquí, pero suponed que decimos, no, quiero otro tipo de sabor. Aquí también quiere ascender. Es decir, sabe distinto, por supuesto, ahí ya está entrando todo el tema de sabor armónico y demás, ¿no? Pero es muy guay, digamos, crear contextos armónicos que refuercen aquellos movimientos melódicos que nosotros hemos creado intencionalmente y que queremos que se noten, que no queremos que sean como una cosa que está ahí y ya está. Es decir, queremos que se noten, que el oyente lo oiga y diga, ostras, qué chulo esto, ¿no? Pues tenemos que ponerle como un marquito que lo destaque, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va el ejercicio esta semana? El ejercicio esta semana va de que en lugar de crear una armonía y hacer una melodía que te suene bien y ya está, como medio improvisada, pero con algo de sentido, vas a tener que construir una melodía de una forma muy intencional y siendo muy consciente de las anticipaciones, de los retardos, porque esto te va a permitir luego justificar armónicamente, es decir, crear un contexto armónico donde esto suceda, y además vas a ser también consciente de los pequeños gestos que sean como muy marcados para darles todavía más énfasis, ¿verdad? E incluso a veces encontramos que determinados gestos tienen diversas posibilidades y nosotros, bueno, pues queremos explorarlas. Entonces vamos a buscar contextos armónicos donde podamos explorar varias posibilidades. Por ejemplo, esto que hemos visto antes, ¿vale? Hemos visto que podíamos colocar aquí, pero hemos visto también que podíamos justificarlo aquí, ¿no? Pero fijaos que esto también tendría una justificación en este otro contexto. Lo voy a poner aquí arriba para que se oiga mejor. Imaginad. Bien, ahí también tiene una 13 bemol que baja a una quinta, una 9 bemol que baja a una tónica, una fundamental que de pronto se va a una séptima mayor, ¿vale? Es decir, estamos viendo diferentes contextos, ¿vale? Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, de estos posibles movimientos, porque son movimientos que sabemos que existen de una manera pragmática y objetiva, pero tenemos que ver cómo funcionan en el contexto armónico de la canción que estamos construyendo, porque a lo mejor conocemos un movimiento armónico que va con un movimiento melódico, pero quizá no encaja del todo en nuestra composición, o debemos buscar cómo modificar todo el contexto para que ese gesto que queremos usar encaje y funcione.
¿vale? Es una de las cosas chulas que tienen este tipo de exploraciones, porque al final todo esto va de ampliar un poco la conciencia, que es también lo que intentamos hacer. La conciencia armónica, la conciencia melódica, intentamos ampliar la conciencia de nuestros estudiantes para que puedan expresarse de una forma mejor, que es algo que se busca mucho en los cursos que tenemos en teoriamusical.es y bueno, y aquí en las actividades que hacemos en el canal. Entonces lo que tienes que hacer es una melodía que en lugar de estar respondiendo a un poco a tu impulso, a lo que te apetece en ese momento, a lo que se te ocurre, ¿no? Es un poco como está más direccionada, tiene muy claro a dónde va, tiene muy claro de dónde viene, tiene muy claro además qué contextos armónicos está atravesando. De hecho, lo tiene tan claro que en ocasiones es la propia melodía la que los provoca. Todo esto es un campo de exploración enorme y muy rico y muy divertido, y es lo que espero que hagas esta semana. Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tenemos los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el directo del domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.